¿Hablamos de unos cuantos libros y de una película? La Torre Oscura. 8 libros, más de 4000 páginas, la ópera magna de Stephen King. Este vídeo va a ser una guía para que te enfrentes a la película de La Torre Oscura, que se estrena el día 18 de agosto, que es hoy, cuando lo estoy grabando. Yo todavía no he visto la película, pero más o menos me puedo hacer una idea de cómo va a ir el tema, porque me he leído los 8 libros muchísimas veces. Esto he dicho que es la obra principal de Stephen King, porque él dice que es su obra preferida, lleva escribiéndola desde que era muy jovencito. Tenía un borrador de una primera novela que la dejó ahí en una caja, se tiró muchísimos años ahí, después sacó unas cuantas historias cortas, que es como, bueno, estuvo trabajando, pero lo tenía en la idea ahí, run. De hecho, si no recuerdo mal, tenía un borrador de lo que iba a ser toda la historia de La Torre Oscura, que la escribió en un bar y que perdió ese borrador. Pasaron los años y en el año 82 sacó El Pistolero, que fue una novela que es como, pues ahí la dejo. Está dentro del canon de La Torre Oscura, porque ¿qué pasa? La mayor parte de la obra de Stephen King está dentro del canon de La Torre Oscura. It, El Resplandor, The Stand, que es Apocalipsis, si no me equivoco, lo dejo por aquí. Todas ellas están interrelacionadas. Hay muy poquitos que no estén relacionados con el universo de La Torre Oscura, porque ¿qué pasa con el universo de La Torre Oscura? Tenemos La Torre Oscura, que es una torre gigantesca que está en el centro del mundo. Está en el centro de todos los mundos. ¿Por qué? Hay un multiverso. Y es más o menos un clavo que fija la realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que algo le ha pasado al mundo y la Torre Oscura pues está pochi. Y el mundo de Roland es el pistolero, el mundo de Roland está como desgastado. Roland es el último pistolero. Los pistoleros son una especie de orden caballeresca, una especie de sheriffs y caballeros andantes que pululan por el mundo de Roland. Por una movida que ha pasado, pues ahora es el último. Toda la historia que pasa en los 8 libros y lo que va a pasar en la película es la búsqueda de Roland hacia la Torre Oscura. Es una búsqueda romántica, en el sentido de... no en el sentido romántico de bonito, sino en el sentido de me pongo un acantilado, el agua de las rocas y el viento. De hecho, la inspiración para esta novela es el poema de Robert Browning, Childe Roland to the Dark Tower Came, donde básicamente una de las interpretaciones es que la mera búsqueda de la torre es trágica. Es un poema que de hecho lo pone el texto íntegro en el último libro de La Torre Oscura, lo podéis leer allí. Básicamente, el mero hecho de la búsqueda hacia la torre produce infelicidad, produce los ideales nobles y caballerescos se van como corrompiendo, porque a lo mejor la torre puede interpretarse como los demonios internos de Robert Browning y a la vez los demonios internos de Stephen King. Es un héroe que va a hacer lo que haga falta para llegar a la torre. Y a veces ese lo que haga falta es muy chungo. Y eso le va haciendo pesito en la cabeza. Y la historia básicamente es Roland llegando a la torre, cueste lo que cueste. Libros. El primer libro, The Gunslinger, El Pistolero, no sé, está en español. Hicieron una primera versión en 1982 y después, cuando terminó la saga, dijo: pues voy a reescribirlos todos. Y hizo una reescritura de este primer libro como atando cabos, haciendo una... pues lo que yo decía aquí no, ahora está relacionado con otra cosita para que encajen un poco mejor los libros, porque es un libro que escribe en plan de, pues a ver qué sale, y ya después no sabía que iba a hacer toda la saga de libros, pero bien. Hay una versión, si no me equivoco, que tiene los cambios, los tiene como en negrita. O a lo mejor esa es una versión que estaba en internet, no me acuerdo. Yo me acuerdo que me he leído las 3 versiones y puedes ver las cosas que están en negrita como qué gracioso! Mira, aquí ha metido cómo se nota ahí con calzador. Está muy guay, como a nivel filológico está guay. Para leértelo, te recomiendo que te leas la versión ya reescrita. Es un libro que tiene un tono muy seco, más secote, porque está básicamente durante toda la novela andando por un desierto. El hombre de negro iba por el desierto y el pistolero iba por detrás. Es básicamente, está muy chulo. En el segundo y el tercer libro ya te van metiendo más elementos de magia. Está de magia y de fantasía, porque es que estos libros mezclan muchísimos géneros. Es una locura, es una locura de libro. Es donde Stephen King saca todo lo mejor que sabe escribir, porque muchos de vosotros vais a decir Stephen King escribe muy mal, Stephen King ha escrito todos los libros que se pueden escribir. Hay algunos que son un mojón, que los escribió en plan de me hace falta ampliar la cocina, voy a escribir este libro. Toma, un libro como este, pa. Y tiene otros libros que están muy currados. Es un tío que ha sido profesor de literatura. Tiene mucho conocimiento técnico a la hora de escribir. Te mete terror, te mete fantasía, te mete ciencia ficción, flojita pero ciencia ficción, te mete el misticismo de su mundo, porque los números tienen importancia, tiene todo el mito de
cómo funciona ese multiverso que tiene él. Él hizo un multiverso de novelas mezcladas antes que Marvel, antes que muchos otros. Para mí, mis favoritos son el segundo y el tercero, porque aparecen unos personajes muy interesantes. Aparece un tío que hace chistes continuamente, que nadie se puede ver identificado en un señor. Es como una especie de Chandler, pero pistolero. Y aparece una chica que tiene una personalidad muy dulce y también una personalidad muy oscura. Y aparece un chico que le rompe la cabeza a Roland. Ya veréis por qué. Y en el tercer libro, que fue el primero que me leí yo sin saber que esto fuese una saga, el tercer libro es aventuras, son ellos yendo de un punto hasta otro punto y les pasan movidas muy locas, en plan, se enfrentan en las primeras páginas, se enfrentan a un oso gigante que a la vez es un robot y están corriendo mientras están lanzando árboles milenarios, el pedazo de bicho. Y todo va a más, en plan, cosas muy locas, cosas muy locas, cosas muy locas. Y se puede ver una diferencia muy clara entre esos 3 primeros libros y los 4 siguientes. Porque para cuando escribió los 4 últimos, fue una llamada de atención. Tuvo un accidente de tráfico que básicamente estaba dando un paseo por una carretera y le pilló una furgoneta. Y en ese momento fue en plan, tengo que acabar la Torre Oscura. Tengo que acabar la Torre Oscura porque ¿y si me muero y no puedo terminar mi obra favorita? Para ese momento ya había dejado de beber, ya había dejado las drogas y se nota muchísimo. Su manera de escribir es distinta, es como más relajada, como más... a lo mejor puede ser más soso, pero es más inteligente. Y esos últimos libros que ella escribe, él ya es un escritor de renombre. Puede hacer lo que le sale de las narices. Y lo hace. Estamos hablando que... spoiler, voy a dejar una nota aquí. Si no quieres, ya cuando acabe el spoiler, ya lo oyes. Pero llega un momento en el que el mismo Stephen King, como personaje, se mete dentro de la novela. Él, el autor de La Torre Oscura, se mete dentro de La Torre Oscura y los personajes se cruzan con él y hablan con Stephen King y es una puta locura. Hay gente que dijo, fin del spoiler, fin del spoiler, fin del spoiler. Hay gente que dijo que en los últimos libros se le fue la olla, pero yo prefiero pensar como, esto es mi ópera magna y me la follo cuando quiero. Los últimos 4 libros son una locura y están chachis. Lo que tienen muy guay estos últimos 4 libros es que ya empieza a haber muchísima intertextualidad. Empieza a hacer referencias literales a otros mundos. Mundos de en plan de, pues nos vamos a meter en una película de western. La típica historia de van a venir unos malvados y tenemos que defendernos, en plan los 7 samuráis, y vamos a armar al pueblo. Pero aparecen personajes de Harry Potter. Aparecen personajes y referencias a cosas de Harry Potter y como... ¿qué? Y los personajes que son de otro tiempo, son de este mundo pero son de otro tiempo, no reconocen todas esas referencias. Está muy guay. Está muy guay porque hay ironía dramática de que te están colando cosas que tú, el lector, está diciendo, pero si esto es una bola de Quidditch. Pero los personajes no saben de qué están hablando. Para ellos es solo un elemento tecnomágico más de todo ese mundo. Está muy chulo eso. Y como La Torre Oscura está conectada con un montón de las novelas de Stephen King, aparecen cosas que salen en It, aparecen vampiros de Salem Slot, aparecen personajes que tienen los mismos poderes psíquicos que El Resplandor o Firestarter. Está muy guay. Fiaros de mí, están muy guay los libros. El 7º y el 8º libro, francamente, para mí son como el mismo libro. Es el mismo libro alargado y a nivel literario el final está muy chulo. Es que lo divide. Él te pone el final y dice, pues mira, aquí es como acaba La Torre Oscura, ¡boom! ¿Te parece guay? Si quieres saber qué es lo que pasa después del final, sigue para adelante. Si quieres quedarte con el final épico, te quedas aquí. Y seguir para adelante y... está muy guay. Y eso es una de las explicaciones que te dice por qué la película de La Torre Oscura va a ser distinta a los libros. Toda la gente que va a decir como, es que no se parece a los libros, está hecho a posta. Está hecho a posta, de verdad, creedme. La historia de La Torre Oscura, película, va a ser distinta a La Torre Oscura, libros. Así que cualquier comparación de, pues es que en los libros, da igual, porque es otra historia distinta. De verdad, si os leéis los libros, se va a entender muchísimo mejor. Influencias. Las influencias de La Torre Oscura son muy claras. Está influenciado por Tolkien, porque, por ejemplo, el mundo en el que está Roland es Midworld, la Tierra Media. El personaje de Roland, Stephen King dice literalmente que es el personaje sin nombre, creo que se llama, de las películas del bueno, feo y el malo, por $1 millón y tal. Es Clint Eastwood hace 50 años. Ojalá hubiesen podido hacer una película de La Torre Oscura con Clint Eastwood de joven, pero como no se puede, yo creo que Idris Elba es una elección buenísima. También tiene influencias de las novelas del oeste, tiene influencias de la leyenda artúrica, tiene influencias de las leyes de la robótica de Asimov. Pros y contras, como todo. Hay una diferencia de tono palpable entre el primer libro y el segundo y el tercero. En el segundo y el tercero se le ve como que está más cómodo con la historia y hay una diferencia muy grande de tono entre los 3 primeros
y los últimos 4. En una de ellas hace una decisión que es como, pues voy a contar una historia de cuando Roland era joven. Y la historia en realidad no avanza, es como un poquito al principio y un poquito al final, pero el resto es una historia aparte de Roland cuando era joven. Que está guay, Roland de jovencito y tal, pero es como, ¿por qué me estás contando Stephen King? Eso puede ser perfectamente un contra, pero la historia a mí me gustó muchísimo. ¿Qué más contras te puedo hacer de este libro? Que son muchos libros, obviamente, no te vas a leer 8 libros de golpe. Lo bueno es que como Stephen King escribe muy bien, escribe muy fluidito, los personajes te los caracteriza muy bien. Cuando está hablando un personaje sabes que es ese personaje y sabes qué está pasando por dentro y sabes... Es fácil leerlos. Otra cosa es que te pueda ofender cosas como que, pues mira, acaba de aparecer una bola de Quidditch de Harry Potter y tú dices como, ¡ah, me ofende! ¿Qué hace el Doctor Muerte pegando carreras por un campo? Pero eso ya son los últimos libros y cuando ya llegues a los últimos libros ya tienes el cuerpicito hecho a la locura de Stephen King. Así que no puedo decir otra cosa más que léete los libros. Y ya está, esta es mi pequeña guía introductoria a La Torre Oscura. Si queréis, cuando vea la película, hago otro vídeo diciendo pues madre mía el truñaco que nos han colado, o maravilla de la obra de la ciencia ficción de Stephen King, que es esta película, que yo tampoco tengo mucha esperanza, porque Stephen King es muy de dejar como, bueno, aquí tenéis el guión, venga, yo me voy para mi casa. Bien, pero eso, habrá una segunda parte, a lo mejor si queréis me meto un poquito más en el entramado y en las cositas chachis de estos libros, comparándolo con la película. Pues un besico, un abrazo, os daría abrazos, pero estoy sudado porque estoy con todas las ventanas cerradas y hace muchísimo calor en agosto en Málaga. Muchísimas gracias a la gente de Patreon que me está permitiendo hacer cosas como comprarme esta casa para grabar un vídeo. En verdad es casa de mi amiga Marta, me la ha dejado una semana. Un saludo Marta, que me estarás viendo cuando veas este vídeo y dirás, ¡ah, mi pared! Y me despido con una frase que repiten mucho en La Torre Oscura. Go then, there are other worlds than this. Ay, no he hecho bien... Claro, estoy acostumbrado a un plano más chico. Venga, nos vemos.